Bienvenido al curso de diseño de antenas. En este curso aprenderás a calcular y diseñar desde cero tu propia antena, que te servirá para recepcionar los canales por aire, estaciones FM, mejorar la señal de Wi-Fi o para lo que requieras. En este video me voy a centrar en la teoría y característica de una antena Yagi, ya que es la más utilizada y fácil de construir. Comencemos. ¿Qué es una antena? Una antena es un conductor metálico diseñado con el objetivo de emitir y o recibir ondas electromagnéticas. Estas ondas se clasifican según la frecuencia comprendida en el espectro electromagnético. Así tenemos ondas de bajas frecuencias hasta llegar a las ondas de frecuencias superelevadas. En el cuadro se puede observar que las ondas tienen asignado un nombre y un rango de frecuencia, que dicho rango indica o diferencia una de otras. En el campo de las telecomunicaciones, las frecuencias que más se utilizan son las frecuencias VHF y UHF, donde cada frecuencia está asignado un canal. Por ejemplo, para captar el canal 22.1, que es el canal encuentro, este se transmite en la frecuencia de los 521 MHz. Y en esa frecuencia también se transmiten conjuntos de canales, que son Paca Paca, Mirador, Cinear y Tec TV. Esto es así porque se pueden añadir varios canales en la misma frecuencia por ser digital. Entonces, antes de comenzar a diseñar una antena, se debe conocer la frecuencia en la que va a trabajar. En este caso, como voy a diseñar una antena para captar los canales por aire y que la frecuencia de transmisión varía según el país, hay que investigar en qué frecuencia se transmiten los canales. En este caso, se transmite en la frecuencia de los 520 Hz hacia los 600 MHz. En la actualidad existe una gran diversidad de tipos de antenas, las cuales se diferencian por el patrón de radiación. Ellas son antenas direccionales, omnidireccionales y sectoriales. Las antenas direccionales son aquellas que irradian concentrando la señal en una dirección específica, como si se tratase de un láser. Son antenas direccionales las Yagi, parabólica, log periódica, helicoidales, antenas planas, etc. ¿Cuáles son sus ventajas? Que tienen un mayor alcance de recepción, son inmunes al ruido e interferencia y que tienen una mejor recepción de la señal. Sus desventajas, que se debe saber el origen de la estación emisora y el costo según el tipo de la antena. Mientras que las antenas omnidireccionales irradian en todas las direcciones, como si se tratase como si se tratara de una esfera. Son antenas direccionales, el dipolo simple o plegado, la SLI-JIM, dipolo tipo J, dipolo en B, etc. Sus ventajas: mayor ancho de banda, no se necesita saber el origen de la estación emisora, es fácil de instalar debido a su diseño y que el costo de su adquisición es relativamente bajo. Sus desventajas: que tienen un menor alcance de recepción y son propensos o propensas a las interferencias, ya que capta la señal en todas las direcciones. Y por último tenemos las antenas sectoriales, que son conjuntos de antenas que abarcan un área determinado de cobertura, formando así una antena omnidireccional pero mejorada. Se utiliza en la transmisión de telefonía móvil y en los servicios de internet inalámbricos. En la imagen de abajo podemos apreciar
el aspecto físico de una antena sectorial. Y más abajo tenemos las características de 4 antenas más utilizadas en el campo de la telecomunicación. Como yo me voy a centrar en la antena Yagi, la voy a comparar con la antena parabólica. Si observamos, el costo de adquisición de una antena Yagi es de un costo medio con respecto a la parabólica. La ganancia es alta. El ancho de banda, que es relativo también, es de bajo a media. Su impedancia va desde los 50 a 75 ohm. Y por último tenemos la construcción de la antena, que es bastante fácil con respecto a la parabólica, ya que para poder diseñar una parabólica se necesita bastante cálculos. Continuando con la siguiente diapositiva, podemos apreciar el aspecto físico de las 4 antenas más utilizadas. Así tenemos la Yagi parabólica dipolo plegado y la log periódica. Antes de comenzar a construir o comprar una antena, se deben conocer sus parámetros, que darán lugar al aprovechamiento máximo. Por medio del diagrama de radiación se puede conocer una serie de parámetros indispensables para la elección de la antena y así evitar gastar de más. Esos parámetros son el diagrama de radiación, ancho de banda, polarización, impedancia de la antena y relación delante-atrás. El diagrama de radiación es la representación gráfica de la característica de radiación de una antena, es decir, la captación en función de la dirección. Abajo podemos observar una antena Yagi con su correspondiente diagrama de radiación, la cual indica cómo se transmite o capta la señal. Por ejemplo, tenemos 3 emisoras, donde la emisora 1 tiene la mayor recepción de la señal, ya que la antena está apuntando hacia ella, mientras que la estación 2 y 3 tienen menos chance de poder ser captadas, ya que las señales no tienen la misma dirección donde se está apuntando, sino que las señales provienen por la parte de atrás y costado. El segundo parámetro a tener en cuenta es el ancho de banda, que es el rango de frecuencia sobre la cual la antena mantiene sus parámetros, como la ganancia, impedancia, la relación delante-atrás, etc. Algunas antenas tienen un ancho de banda mayor o menor según sus características. Por ejemplo, la antena helicoidal tiene un ancho de banda típica de 500 MHz, mientras que una antena Yagi oscila entre los 40 a 50 MHz. ¿Esto qué significa? Supongamos que tenemos una antena con un ancho de banda de 100 MHz y comienza a operar a partir de los 200 MHz. Si sumamos 100 más 200 va a dar como resultado 300 MHz, que es el límite de operación de la antena. Entonces, todas las frecuencias que estén entre el rango de los 200 a 300 MHz van a ser recepcionados con mayor calidad. Entonces así la antena va a mantener su impedancia, su ganancia, su patrón de radiación, etc. Ahora bien, si superamos esos valores o ese rango, la antena pierde su característica para la cual fue diseñada. Entonces va a aumentar su impedancia, va a disminuir su ganancia y su patrón de radiación se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque no fue construido o fue diseñado para, para dicha frecuencia. Después tenemos la polarización de la antena,
que indica la forma en la que ésta se ubica, si va a ir de manera horizontal o vertical. El cuarto parámetro a tener en cuenta es la impedancia de la antena, la cual se expresa en ohm, y en una Yagi su impedancia está entre los 40 a 70 ohm, si se utiliza un dipolo simple. Si es un dipolo plegado, la impedancia va desde los 120 a 270 ohm, por lo cual se debe realizar un adaptador de impedancia para que acople bien con los dispositivos a conectar. Es importante tener en cuenta que la impedancia de la antena debe tener el mismo valor que el emisor o receptor donde se va a conectar. En caso contrario, la señal se verá afectada y atenuada, ya que el acople no es el indicado. Por ejemplo, si tenemos una antena con una impedancia de 75 ohm y el conector del emisor tiene 50 ohm, las impedancias no son iguales, por ende va a haber pérdidas de señal. Se debe tener el mismo valor de impedancia para que el emisor trabaje adecuadamente en conjunto con la antena. También hay que tener presente que para distintas frecuencias que capte o emita la antena, darán valores distintos de impedancia. Por último, tenemos la relación delante-atrás, que indica la máxima potencia radiada en una dirección geométrica y la potencia radiada en una dirección opuesta. En la imagen de abajo podemos observar la relación delante-atrás de una Yagi, deduciendo así que esta es una antena direccional, ya que emite la señal en una sola dirección.